¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente sucede cuando se rompe el rosario? No estamos hablando solo del hilo que se parte o de las cuentas que caen al suelo, sino de la ruptura espiritual que puede ocurrir cuando dejamos de nutrir la práctica diaria del rosario, algo tan esencial para nuestra fe. El Padre Pío, con su profunda sabiduría y conexión con lo divino, siempre hablaba de la importancia de esta oración como un pilar de la espiritualidad cristiana. A menudo, la gente no se da cuenta del impacto que puede tener romper el hábito de la oración en su vida espiritual. Pero, ¿qué podemos hacer cuando esto ocurre? ¿Cómo restauramos nuestra conexión con Dios? Y, más importante aún, ¿cómo puede el rosario ser el medio de sanación para esta falta? A lo largo de esta reflexión, entenderás que el rosario es más que un simple ritual religioso, es una fuerza transformadora que, cuando se practica con devoción, moldea nuestra vida de fe y nos acerca a Cristo. Vamos a explorar las palabras del Padre Pío y descubrir el verdadero significado detrás de esta práctica. La respuesta a la pregunta, ¿qué pasa cuando se rompe el rosario?, te sorprenderá y, quizás, te motive a retomar esta poderosa práctica. ¿Estás listo para el viaje? Vamos allá. Rezar el rosario no es solo una práctica religiosa, es, de hecho, un verdadero viaje de transformación espiritual. Cada Ave María, cada misterio, nos invita a reflexionar sobre los momentos más profundos de la vida de Cristo y de María. A medida que nos sumergimos en estos misterios, nuestra mente comienza a purificarse. No es algo instantáneo, es un proceso diario, pero, como nos enseña nuestra fe cristiana, el cambio ocurre en el tiempo de Dios. Al contemplar el sufrimiento de Cristo y el amor incondicional de María, se nos desafía a soltar los vicios y enfocarnos en lo que realmente importa. Esta transformación no ocurre sin esfuerzo, pero con la práctica continua del rosario, empezamos a ver cómo nuestra fe se nutre. La oración se convierte en un espacio donde encontramos la fuerza para superar las dificultades de la vida. Es como cuando un cristiano, en medio del caos diario, se detiene y se entrega al rosario, permitiendo que la paz que ofrece lo envuelva. Si te dedicas a él diariamente, tu vida reflejará de forma natural las virtudes que buscas. Por ejemplo, podrías intentar reemplazar un momento de ira con una oración, simplemente enfocándote en las palabras y en los misterios, y notarás cuán real es el poder de la transformación. Muchas personas ya han sido testigos de cómo esta práctica, aparentemente simple, resulta ser profundamente efectiva. Son esos pequeños gestos, como dedicar unos minutos de tu día al rosario, los que moldean nuestro camino de fe. E incluso en los momentos de debilidad, la oración nos mantiene firmes. Ahora, cuando observamos los frutos de esta práctica, podemos ver que la pureza de intención se vuelve más evidente en nuestras acciones diarias y que las adicciones empiezan a perder su control sobre nosotros. El rosario es más que una serie de oraciones, es un verdadero camino de purificación. Al reflexionar sobre los misterios, comenzamos a entender mejor nuestras emociones y cómo éstas pueden alejarnos de nuestra esencia cristiana. La ira, por ejemplo, es una emoción poderosa, pero el rosario nos enseña a superarla al enfocarnos en las virtudes que Cristo ejemplificó. Con cada oración, te conectas con el amor de Jesús y, con el tiempo, eso transforma lo que parecía un obstáculo en una oportunidad para el crecimiento espiritual. Fíjate en que es en la oración donde empezamos a encontrar el verdadero perdón, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Imagina el poder de transformar la ira en perdón cada vez que te dedicas al rosario. Parece difícil, lo sé, pero el cambio es gradual. Al reflexionar sobre los momentos de misericordia de Cristo y la paciencia de María, empiezas a sentir, de forma práctica, cómo estos sentimientos pueden ser parte de tu vida diaria. Cada misterio del rosario es como una invitación a soltar lo que ya no nos sirve, la ira, el dolor, el miedo. Por ejemplo, al enfocarnos en el misterio de la Anunciación, podemos notar la humildad de María y reflexionar sobre cómo aceptar a Dios en nuestras vidas puede ser la clave para superar cualquier lucha emocional. Este proceso de purificación no ocurre en un solo momento, no es algo que se resuelva de la noche a la mañana, sino que es un viaje continuo de renacimiento espiritual.
Si te permites vivirlo, notarás que los desafíos que antes parecían insuperables se convierten en puentes hacia una vida más ligera y llena de gracia. El rosario, así, se convierte no solo en un momento de oración, sino en una práctica transformadora que actúa en el día a día, ayudándote a ser un cristiano más auténtico y sereno. A menudo, la conversión se ve como un evento único, como si algo extraordinario debiera ocurrir de golpe. Sin embargo, la verdadera conversión es un proceso constante, un camino continuo de transformación. El rosario es uno de nuestros mayores aliados en este viaje, ya que nos recuerda cada día la necesidad de buscar una vida más plena en Cristo. Con cada oración, somos llamados a renovar nuestra fe, y este proceso de conversión diaria no ocurre sin esfuerzo, pero con persistencia en la oración. Es como cultivar una planta, con paciencia y cuidado diario, crece y se fortalece. Si lo observas bien, la verdadera conversión no es un gran cambio repentino, sino una serie de pequeños pasos que nos acercan a Dios. Con cada misterio, te conectas más profundamente con la vida de Cristo, reflexionando sobre su pasión, muerte y resurrección. Estos momentos se convierten en oportunidades de conversión porque nos ayudan a identificar áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Por ejemplo, al rezar el misterio de la crucifixión, podemos cuestionarnos sobre nuestras propias actitudes y cómo se alinean, o no, con las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, la conversión no debe verse como algo puntual, sino como parte de nuestro caminar diario. El rosario nos da la estructura necesaria para que la transformación espiritual tenga lugar, reforzando nuestro compromiso diario con la fe y la práctica cristiana. Nos ayuda a construir una fe sólida que no tambalee ante las dificultades, sino que se fortalezca a través de ellas. De este modo, el rosario se convierte no solo en una oración, sino en un pilar de apoyo en nuestro camino cristiano. El rosario no es solo una práctica para los mayores. Y también es una herramienta poderosa para la educación espiritual de las nuevas generaciones. Al enseñar a los jóvenes a rezar el rosario, les estamos ofreciendo un medio de conexión profunda con Dios, algo que va más allá de las palabras y de las obligaciones religiosas. Es una invitación a la reflexión diaria sobre los misterios de la vida de Cristo y de María, lo cual puede ayudar a moldear el carácter de cualquier joven. La práctica regular del rosario va más allá de la simple repetición de oraciones, enseña a los jóvenes la paciencia y la perseverancia, dos virtudes esenciales para el crecimiento espiritual. Al rezar con ellos, se puede ver el impacto que esta práctica tiene en sus vidas. Con cada misterio, empiezan a comprender más profundamente el significado de la fe cristiana y cómo aplicarla en su vida diaria. Además, el rosario es una excelente manera de transmitir valores como la humildad y la compasión. Al reflexionar sobre el sufrimiento de Cristo, los jóvenes aprenden a afrontar sus propias dificultades con más serenidad y sabiduría. Por ejemplo, durante el misterio de la flagelación, pueden reflexionar sobre la importancia de aceptar la adversidad con valentía, sin dejar que la ira o el resentimiento los consuman. Por eso, el rosario, cuando se enseña de forma constante, se convierte en un verdadero pilar en la vida de los jóvenes cristianos. No solo los acerca a Dios, sino que también los prepara para vivir una vida más cristiana, basada en las enseñanzas bíblicas. Al hacer del rosario una práctica diaria, estos jóvenes tienen la oportunidad de fortalecer su fe y desarrollar virtudes que los acompañarán toda la vida. Y al reflexionar sobre cada misterio, también comienzan a cultivar una conexión más profunda con la Iglesia y la espiritualidad cristiana. La oración comunitaria del rosario tiene un poder inmenso cuando se realiza en grupo. Al rezar juntos, los fieles forman una unión espiritual que fortalece a la Iglesia en su conjunto. No se trata solo de la oración individual, sino de la fuerza que se encuentra en la unidad de corazones y voces que buscan la presencia de Dios juntos. La práctica comunitaria del rosario crea un ambiente de apoyo mutuo, donde cada persona se siente parte de algo más grande. Al unir sus oraciones, los fieles se ayudan y se animan entre sí, creando una verdadera comunidad de fe. La importancia de esta práctica en comunidad se puede observar en muchos momentos de oración conjunta, como durante la misa o en reuniones de grupos de oración. Cuando las personas se reúnen para rezar el rosario, hay un intercambio de energía espiritual que es indescriptible.
Imagina un grupo de jóvenes cristianos reuniéndose para rezar el rosario antes de un retiro. La oración compartida fortalece la fe de todos, creando un ambiente de adoración y alabanza que resuena en cada corazón presente. Este poder de la unidad es esencial para la vida cristiana, porque es en la comunidad donde aprendemos a amar y apoyarnos mutuamente. Además, el rosario en comunidad proporciona un entorno seguro donde los fieles pueden crecer espiritualmente juntos. Si alguien está pasando por una dificultad, el apoyo de las oraciones de los demás puede ser un fundamento poderoso. Cuando el grupo se reúne para rezar por los enfermos o por causas específicas, se convierte en un verdadero brazo de Cristo en la tierra, llevando consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Este apoyo mutuo fortalece la fe y la esperanza, y hace que cada miembro de la comunidad se dé cuenta de lo importante que es formar parte de la Iglesia, donde todos se ayudan y se edifican mutuamente. Integrar el rosario en la rutina diaria es una de las prácticas más poderosas que podemos adoptar para fortalecer nuestro vínculo con Dios. No se trata de apresurarse con las oraciones ni de hacerlas sin reflexión, sino de dedicar un tiempo cada día para conectarnos con la espiritualidad de una manera profunda. Con la práctica diaria, la oración del rosario se convierte en un pilar de serenidad, trayendo una sensación de paz y tranquilidad que nos acompaña durante todo el día. A medida que avanzamos en esta práctica, nuestra fe se vuelve más sólida, encontrando en cada misterio una oportunidad para la meditación y la transformación interior. Por ejemplo, imagina que al despertar dedicas unos minutos a rezar el rosario. Ese momento de calma, justo al empezar el día, puede ser la clave para enfrentar los desafíos con una mente más serena y enfocada. Es como una preparación para el día, donde depositas tu confianza en Dios y permites que la oración purifique tu alma. Con el tiempo, esta práctica diaria empieza a arraigarse más profundamente en tu vida espiritual. Cada día que dedicas al rosario fortalece tu conexión con Dios, y la serenidad que la oración aporta se convierte en una parte natural de quién eres. Además, el rosario diario tiene el poder de construir una estructura espiritual que nos sostiene en los momentos de debilidad. Cuando te dedicas al rosario, no solo trae paz, sino que también nos da fuerza para enfrentar las adversidades de la vida. Cada oración se convierte en un recordatorio de la presencia de Dios, ofreciendo apoyo en los momentos de necesidad. Y, con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que el rosario no es solo una oración, sino una forma de vida que se integra en todo lo que haces, convirtiéndose en un ancla espiritual que te ayuda a navegar por las tormentas de la vida con confianza y fe renovadas. El rosario es mucho más que una práctica religiosa puntual, puede y debe integrarse como parte de nuestro estilo de vida cristiano. Al adoptar el rosario como un hábito diario, deja de ser un simple ritual y se convierte en una guía para nuestras acciones y decisiones. Cada oración, cada misterio, se transforma en una oportunidad para reflexionar sobre las enseñanzas de Cristo y de María, influyendo en nuestras actitudes y elecciones de manera práctica y constante. Por ejemplo, en situaciones cotidianas, como un desafío en el trabajo o un desacuerdo familiar, es posible recordar un misterio del rosario, como el de la Virgen del Perpetuo Socorro, y aplicar virtudes como la paciencia, la humildad y el amor al prójimo. Esta práctica continua va más allá de simples oraciones, transforma la manera en que vivimos. A medida que te dedicas al rosario, empiezas a notar cómo afecta tu forma de pensar, de reaccionar y de actuar. Nos llama a vivir con más integridad, a ser más compasivos y a actuar con mayor generosidad. Cuando la oración se convierte en una forma de vida, empieza a guiar tu camino. Las elecciones que tomamos nos ayudan a acercarnos a las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. En momentos de dificultad, podemos recurrir al rosario no solo como un refugio espiritual, sino como una herramienta práctica para superar obstáculos con fe. Al hacer del rosario un estilo de vida, comienzas a experimentar la espiritualidad de una manera más profunda, no solo durante el tiempo de oración, sino en todas las áreas de tu vida. Como cristiano, empiezas a actuar con mayor conciencia, permitiendo que la práctica del rosario guíe tus decisiones y elecciones. Con el tiempo, esta práctica se convierte en parte natural de quién eres, ayudando a transformar tu interior e impactando positivamente a quienes te rodean. Incorporar el rosario en la vida diaria puede parecer un desafío, especialmente al principio.
Las ocupaciones diarias, los compromisos y las obligaciones pueden hacer que parezca imposible encontrar un momento para la oración. Sin embargo, el rosario no requiere horas interminables. Si empiezas con solo 5 minutos al día, pronto te darás cuenta de que este tiempo se convierte en un momento precioso de conexión con Dios. Y es precisamente esta práctica diaria, aunque breve, la que empieza a marcar la diferencia. El poder transformador del rosario se revela cuando se convierte en un hábito, algo que esperas con ansias cada día. Comprometerte a integrar el rosario en tu rutina te llevará a experimentar un cambio interior significativo. Puede ser difícil al principio, especialmente si no estás acostumbrado a la oración constante, pero no te rindas. Comienza con un pequeño paso, tal vez rezando el rosario durante tu trayecto al trabajo o antes de acostarte. Recuerda que lo importante no es la cantidad de tiempo que dediques, sino la constancia. Cada día, el rosario fortalecerá tu fe, convirtiéndose en un pilar de paz en tu vida. No es una tarea, sino una oportunidad para un crecimiento espiritual continuo. Esta práctica diaria va más allá de palabras repetidas, se convierte en una herramienta poderosa para la transformación. Al comprometerte a rezar incluso en los días más ocupados, notarás un cambio en tu perspectiva de la vida. El rosario no solo es una práctica de adoración, sino una forma práctica de aplicar la fe en tu día a día. El desafío está en empezar, pero una vez que lo incorporas, el impacto será profundo, ayudándote a acercarte a Dios y a vivir según sus enseñanzas día tras día. La práctica del rosario es una herramienta poderosa para la sanación espiritual. A menudo llevamos heridas emocionales profundas dentro de nosotros, como traumas del pasado, miedos o ansiedades que nos impiden vivir plenamente. El rosario proporciona un espacio para la reflexión y la oración donde podemos presentar estos dolores ante Dios, buscando su sanación. Cada misterio del rosario tiene el poder de iluminar las áreas oscuras de nuestra alma, ofreciendo un alivio profundo. Al meditar sobre la vida de Cristo y de María, podemos enfrentar nuestras propias luchas y encontrar la fuerza para superarlas. Por ejemplo, al rezar los misterios dolorosos, como la crucifixión de Cristo, podemos reflexionar sobre nuestras propias aflicciones y aprender a aceptarlas, sabiendo que, al igual que Cristo, nosotros también podemos atravesar momentos de dolor y aún así encontrar fuerza en nuestra fe. El rosario nos enseña que la sanación espiritual no es un proceso inmediato, sino continuo, y que la práctica diaria de esta oración puede traer renovación y serenidad a nuestra alma. Cada vez que rezamos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y nos abrimos más a su gracia sanadora. Además, el rosario promueve la renovación emocional y espiritual, proporcionando paz interior. A medida que recitas tus oraciones, la mente comienza a calmarse y la ansiedad que antes parecía insoportable empieza a disminuir. Con cada misterio, te conectas más profundamente con el sufrimiento y la victoria de Cristo, permitiendo que esta conexión traiga sanación a las áreas de tu vida que necesitan ser renovadas. Esta paz que surge durante la oración no solo alivia tensiones internas, sino que también nos ayuda a enfrentar las adversidades con un espíritu más fuerte y sereno. En momentos de dificultad, cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, el rosario se convierte en una inmensa fuente de consuelo y fortaleza. En crisis personales, familiares o incluso sociales, la oración del rosario ofrece una base firme, anclándonos en la fe que a menudo se ve sacudida. Cada misterio, al ser reflexionado, proporciona no solo alivio emocional, sino también renovación espiritual, ayudándonos a enfrentar las pruebas con valentía. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, es fácil perdernos en emociones intensas, pero el rosario nos invita a hacer una pausa y mirar la vida de Cristo, quien enfrentó dificultades mucho mayores sin perder su fe y propósito. Si estás atravesando una crisis personal, como la pérdida de un ser querido o una enfermedad, el rosario puede ser la luz al final del túnel. Al reflexionar sobre el misterio de la resurrección, por ejemplo, recordamos que, incluso frente a la muerte y el sufrimiento, siempre hay esperanza renovada. La resurrección de Cristo nos enseña que la muerte no tiene la última palabra y que la victoria sobre el sufrimiento es posible. Durante estos momentos de crisis, el rosario ofrece consuelo al conectarnos con la historia de Jesús,
quien sufrió por nosotros, pero también triunfó. Además, el poder del rosario se amplifica cuando se reza en comunidad. En tiempos difíciles, cuando la soledad se siente abrumadora, la oración comunitaria fortalece nuestra fe porque no estamos solos. El apoyo de la Iglesia y de nuestros hermanos y hermanas en Cristo crea una red de fortaleza y confianza que nos mantiene firmes. Cuando las pruebas se vuelven demasiado difíciles para soportarlas en soledad, el rosario, tanto de forma personal como en comunidad, se convierte en una herramienta poderosa para restaurar nuestra esperanza y guiarnos a través de la adversidad. La relación con María, la Madre de Cristo, es profundamente enriquecedora en la práctica del rosario. Cuando rezamos, invocamos a María no solo como la Madre de Jesús, sino como una poderosa intercesora que comprende nuestras necesidades más profundas. La belleza del rosario es que María se convierte en nuestra guía espiritual, llevándonos a una conexión más profunda con Dios. Ella no solo escucha nuestras oraciones, sino que intercede por nosotros ante su Hijo, ofreciendo una ayuda divina que fortalece nuestra fe. Al acudir a ella, encontramos consuelo, protección y la certeza de que, así como estuvo al lado de Cristo, también está a nuestro lado. Ayudándonos en cada paso del camino, por ejemplo, al rezar el misterio de la visitación, donde María va a visitar a Isabel, aprendemos a tener un corazón generoso y acogedor, listo para servir a los demás como ella lo hizo. La intercesión de María nos enseña confianza y humildad. Nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, como las que ella vivió, podemos confiar en la gracia de Dios para superar los desafíos. Al recitar las oraciones del rosario, no estamos simplemente repitiendo palabras, estamos entrando en una relación de confianza con María, pidiéndole su ayuda y guía para enfrentar nuestras propias dificultades con una fe renovada. María también es un ejemplo de fe. Cuando rezamos el rosario, hacemos más que pedir ayuda, reflexionamos profundamente sobre su vida, sus virtudes y su fidelidad a Dios. Su intercesión es un faro de luz en tiempos de oscuridad, guiándonos a confiar más plenamente en Dios. Y al pedir su ayuda, sentimos su presencia a nuestro lado, fortaleciendo nuestra conexión con lo divino y preparándonos para enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. El rosario, más allá de ser una práctica de oración personal, puede ser una herramienta poderosa para la evangelización. Cuando se comparte con otros, ya sea en reuniones familiares o religiosas, ayuda a fortalecer la fe de toda la comunidad. El acto de rezar en grupo crea un ambiente de unidad y apoyo espiritual, esencial para difundir el Evangelio. Por lo tanto, el rosario no es solo una oración individual, sino un instrumento de evangelización que puede llevar a muchos a la conversión. Al enseñar a otros la importancia de esta práctica, no solo estás transmitiendo una tradición, sino también valores cristianos profundos como la paz, la perseverancia y el amor de Cristo. Al reunir a amigos o familiares para rezar el rosario, creas un entorno donde el Evangelio se vive de manera concreta, no solo se predica. En una reunión religiosa, por ejemplo, el rosario puede ser la clave para abrir los corazones de las personas y mostrarles el poder transformador de la oración. Cuando la gente reza junta, comparte una experiencia de fe que va más allá de las palabras. El rosario se convierte en un vínculo espiritual, una forma práctica de vivir el cristianismo de manera activa y contagiosa. Y al enseñar a otros a rezar el rosario, los invitas a experimentar una relación más profunda con Dios a través de una oración que fortalece el alma y acerca a cada persona a Cristo. Además, la práctica del rosario en grupo también tiene un impacto profundo en la evangelización, ya que demuestra la fuerza de la comunidad cristiana. En tiempos de división y conflicto, el rosario une a los fieles en torno a un objetivo común, profundizar en la fe y compartir el mensaje de Cristo con los demás. Al rezar el rosario juntos, ya sea en casa o en eventos religiosos, no solo fortaleces tu propia espiritualidad, sino que también contribuyes al crecimiento de la Iglesia. Y al difundir esta práctica, ayudas a crear una red de fe que va más allá de los muros de la Iglesia, alcanzando a aquellos que aún no han escuchado el verdadero mensaje de Cristo. Ahora que comprendes el poder del rosario y la importancia de mantener esta práctica diaria, la verdadera pregunta es, ¿estás listo para dedicarte a este camino de transformación espiritual? ¿Qué estás esperando para fortalecer aún más tu conexión con Dios?
El rosario es más que una simple oración, es una llave que abre las puertas de tu corazón hacia una fe más profunda y verdadera. No dejes que pase el tiempo sin aprovechar el poder de esta oración. Después de todo, ¿cómo puedes vivir una vida plena en Cristo sin una práctica constante de oración? ¿Qué te impide rezar todos los días y transformar tu vida? Si te sientes desanimado o te cuesta mantener la práctica, recuerda, la perseverancia da frutos y Dios siempre está a tu lado. Entonces, ¿qué tal si empiezas ahora mismo? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo vivir una fe más fuerte y verdadera. Caminemos juntos en este viaje de fe, oración y transformación.